Sí, las virtudes que todo cristiano debe tener. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de esto? Y dentro de eso les hablaba de el amor, ¿se acuerdan? El amor. O sea, yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. ¿Están entendiendo? Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Y el Valle de Sitín es una iglesia de amor. Amén. Hermanos, les hablaba precisamente del amor. Es imposible que alguien diga que es cristiano y no refleje el amor. Es imposible, es imposible. O sea, no existe un cristiano que se llame cristiano y no refleje el amor. Por eso vengo muy sorprendido, de verdad que sí, muy contento por lo que el Señor me permitió ver allí en Honduras. Y hermanos, quiero que sepan que me rejuvenecí en el Señor. Amén. Pero hermanos, de verdad quiero decirle, ¿saben qué? Cuando usted mira, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, porque quiero presentarles algo. Estamos viendo de lo que es el amor. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 10. El Señor nos habla en su palabra. Y mire, dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a ir un poquitico más atrás, versículo 9. Capítulo 9. La Biblia dice, en el versículo 1 de capítulo 9 de Lucas, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Mire, hermanos, escuchen esto. El Señor no nos envía a ciertos lugares que para muchos es demasiadamente peligroso si antes no nos equipa con poder y autoridad. Ahora, déjeme decirle algo, que hoy la iglesia necesita entender esto. Diga conmigo: poder y autoridad. Mire, el Señor ministra nuestra vida y por muchos años la iglesia ha venido andando coja, solamente con un solo pie. Ha estado caminando de pronto en el poder. Poder y autoridad tiene que ver con ayuno y oración. O sea, la iglesia necesita estar en ayuno y oración. O sea, un cristiano que camina victorioso y que puede, escuche, por carreteras, por valles, montañas, colinas, lo que sea. Si nosotros abrazamos la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado y lo continuamos alimentando, hermanos, la Biblia dice que aunque nos den a beber cosa mortífera, no nos hará daño. ¿Sí? Pero es que es importante que la iglesia abrace esto. Poder y autoridad tiene que, o sea, lo que Dios quiere es que la iglesia camine con los dos pies, con las dos piernas, ¿cierto? Si usted no camina con los dos pies, pues déjeme decirle algo, que en cualquier momento se va a caer. Como si usted comienza a caminar en un solo pie por todas estas calles, se va a cansar y seguramente que termina cayéndose. Pero cuando caminan los dos pies, usted va a poder ver cómo realmente su cuerpo va a estar mucho más descansado. Y el Señor nos habla aquí de que Él, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. O sea, el Señor le dijo: hay que ayunar y hay que orar. ¿Por qué? Porque al lugar donde los voy a mandar van a haber muchas necesidades. Van a haber muchos enfermos, muchos endemoniados, muchos que no van a querer recibirlos por todo lo que está pasando. Pero si ustedes están equipados en oración y ayuno, pues van a ver las grandes respuestas del Señor. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo 6: y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Impresionante, hermano. Mire, estamos allí visitando a una señora, hablándole de Cristo, barrio, creo que el barrio se llama Kennedy. Estamos con mi esposa allí y otro muchacho que iba acompañándonos, porque no vuelvo a decir, no nos mandaban solos, sino era por grupos, así acompañaditos. Y estamos allí hablándole. La señora estaba emocionada recibiendo el mensaje. Y ella me decía, pero me dice, yo soy católica. Yo le dije: mire, quiero que escuche. No le estoy preguntando si es católica, si es musulmana, si es budista, no, quiero solamente que preste atención a lo que el Señor le quiere decir. Hay un mensaje que viene de larga distancia para que usted lo abrace. Y estaba allí hablándole, y la señora abrió su corazón y comenzó a escucharme. Estaba yo emocionado hablando allí con mi esposa, cuando de repente sale una señora tocando una puerta, abriendo una puerta a gritos: ustedes son predicadores, ustedes están hablando. Le dije: sí, señora, ¿qué pasó?
Dice, es que mi hijo está grave y quiero que vengan a orar. Entren rápido, por favor. Pero que no, hermanos, yo ya, igual como hizo Jairo cuando estaba su hijo. ¿Recuerda que estaba casi a punto de morir? Que viene desesperado donde se llama el Señor Jesús. Y nosotros le dije a la señora, disculpe, ya vengo para continuar con usted. Voy a hacer allí una necesidad. Y hermanos, salimos allí donde estaba un joven, y nos quebrantó mucho. ¿Por qué? Porque ahí estaba un niño como de unos 5 añitos, a los que antes ya había pasado por la casa del niño, le había dado un muñequito, y la señora me ha dicho, este niño va a la iglesia cristiana. Pero lo que no sabía era que más adelante me lo iba a encontrar ese mismo niño allí con el papá abrazado, porque estaba enfermo. El papá estaba enfermo y él estaba abrazado. Y entonces la mamá comenzó a decirme, pastor, lo que pasa es que él es mi hijo y tiene problemas. Y comenzó allí a mencionarme sus dificultades. Y entonces comencé a orar. Cuando estaba orando, este muchacho entró en un bar de lágrimas impresionantes y me levanta la mano y me dice, lo que pasa es que yo era cristiano, pero estoy descarriado. Le dije, ok, eras cristiano y se había descarriado. Sí. Dice, entonces quiere decir que hoy usted se va a reconciliar con Dios. Amén. Me dijo, sí, pastor, hoy quiero reconciliarme con Dios. Y cuando él dijo, quiero reconciliarme con Dios, su niño lo abrazó tan fuerte que yo vi el abrazo de Jesús a través de ese niño para con su papá. Y comenzamos a orar, hermanos, y fue algo maravilloso lo que pasó en esa casa. Tanto que había otra señora. Me dice, pastor, ¿sabe una cosa? Yo también quiero reconciliarme con Dios porque no ando bien. Y el Señor estaba haciendo cosas maravillosas en esta casa, hermano, por el poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba moviéndose de una manera maravillosa. Y eso, pues la verdad que nos impulsaba a Dios a continuar haciendo lo que el Señor nos había mandado a hacer. Saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Este pasaje estaba siendo realidad en nuestra vida. El Señor, pero todo esto, ¿por qué? Porque si no es por el amor de Dios, esto no es posible. Esto no es posible, hermanos, si no está el amor de Dios en nuestro corazón. Yo no puedo decirles a ustedes acá domingo a domingo, miércoles a miércoles, cada vez que Dios me ha permitido enseñarles, a hablarles la palabra, pero no vivirla. Y sabe que me sentía tan contento, tan feliz de poder ver el cumplimiento de lo que este libro dice, cuando usted y yo nos atrevemos a obedecerlo. Amén. Porque podemos conocer mucha Biblia. Usted y yo podemos tener muchos años en el Evangelio, podemos ser grandes teólogos. Escuche, hay gente que tiene tanto conocimiento de la palabra, pero hay tanta poquita gente, escuche, que vive tan de cerca la palabra. Y lo único que Dios está buscando son unas manos que le digan, Señor, aquí están. Lo único que Dios está buscando es unos pies que le digan, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si usted supiera cuán grande es el amor de Dios hacia usted y cómo Dios quiere usarlo, hermano, déjeme decirle algo. Muchas cosas estuvieran sucediendo o estuviéramos viendo en nuestra ciudad. Muchas cosas. Dios nos sorprendió grandemente. Amén. Se pueda mostrar algo. Pero es simple. No sé si yo que estoy hablando acá, mi esposa quisiera decir algo más porque alguna experiencia vivida que yo lo estoy contando, pero si tiene algo que le haya, yo ya lo dije todo. Sí, creo que ya lo dijo todo. No, solamente yo le doy gracias al Señor porque dos cosas que me llamaron mucho la atención y que el pastor está hablando es sobre el poder y la autoridad. Cuando empezó el enemigo a moverse de tal manera que estaba enojado por lo que estábamos haciendo, porque es impresionante saber cuánta gente, usted no se puede imaginar, eran más de como 200 personas que fueron de los Estados Unidos, misioneros, a trabajar allí en Honduras, y ver la cantidad de jovencitos
dispuestos a servir, dispuestos a evangelizar, apasionados por llevar la palabra del Señor. Pero lo más impresionante es que nosotros no salíamos sin cobertura, nunca salimos sin oración. Nos levantábamos muy temprano a orar y ayunar y empezábamos a adorar al Señor y ver esos jóvenes postrados, americanos postrados, llorando. El Espíritu Santo los tomaba adorando y alabando el nombre del Señor. Que yo le decía: Señor, yo quiero ver la juventud hispana igual en los Estados Unidos, porque muchos de nosotros que venimos de esos países necesitados, de esos países donde hemos tenido que sufrir, llegamos a este país y cogemos el cielo con las manos y se nos olvida de dónde venimos. Pero estos jóvenes americanos estaban allí llorando por la juventud, por la niñez de Honduras. Estaban quebrantados pidiendo que el Señor se moviera de manera sobrenatural. Y después salir con sus instrumentos, niños que quedaban impactados. Habían 3 jóvenes en el grupo de nosotros, que ellas miraban esos niños sucios, muchos niños sin ropa y basura, miraban la condición en la que estaban y ellas quedaban impactadas, pero se bajaban, abrazaban, oraban, compartían la palabra. Yo decía: ¿por qué a nosotros se nos olvida de dónde venimos? Y me llamaba mucho la atención eso, y no solamente eso, sino que cuando empezó los disturbios, que no podíamos salir, el Señor, teníamos al día siguiente la campaña y el director nos decía: si nosotros no paran, si no se para se cesa de la marcha, no vamos a poder mañana tener los resultados que queremos tener en el estadio. Y empezamos a orar y empezamos a clamar, porque 2 de los grupos que habían salido en la mañana, que habíamos salido a pesar de que nos habían dicho que las vías estaban cerradas, que no podíamos salir, todos dijeron: no importa, salimos y vamos a ir a donde Dios nos lleve. Y así fuimos, la mayoría de los grupos salimos a evangelizar, pero cuando regresamos, nosotros regresamos como a eso de las 3, 4 de la tarde, y eso nos tocó dar vueltas porque todas las calles taponadas, habían prendido en la carretera llantas. Entonces nosotros tuvimos que dar mucha vuelta para poder regresarnos al hotel. Cuando llegamos al hotel, fuimos a cambiarnos porque en la noche teníamos que ir a las iglesias. Íbamos en las noches a las iglesias a predicar y íbamos a ministrar a la iglesia. Entonces no pudimos salir. Salió el director del evento y nos dice: no podemos salir, no hay vías, corremos peligro, es mejor quedarnos en el hotel. Pero habían 2 grupos que eran las 7 de la noche y no habían llegado, no aparecían. Quién sabe dónde estaban. Lo único que teníamos reporte era que estaban detenidos porque no los dejaban pasar. Entonces empezamos a orar, empezamos a clamar. Yo miré 4 jóvenes que me llamaron la atención, 4 jóvenes que se fueron contra la ventana de donde estábamos, en el salón donde estábamos, se arrodillaron y empezaron a llorar, a gemir y a clamar, diciendo: Señor, tú nos das la victoria, Señor, tú nos vas a dar la victoria. Todo aquello que está obstaculizando para que nuestros compañeros regresen, pero en inglés oraban porque no hablaban nada español. Imagínense, iban a ministrar la palabra y no hablaban nada de español, pero ellos la misma ciudad nos proporcionó los traductores, las personas jóvenes, porque también eran jóvenes, que nos ayudaban a traducir, les ayudaban a traducir a aquellos que no hablaban español. Entonces estaban allí orando y eran ya casi las 9 de la noche y nosotros orando y no cesábamos, y nos dijeron: de aquí no salimos hasta que veamos la gloria del Señor.
Y eso como de las 9 de la noche entraron los dos grupos que hacían falta. Entraron y todo el mundo empezó a aplaudir, a darle la gloria al Señor. Empezamos a alabar el nombre del Señor, empezamos a danzar, a cantar, porque el Señor nos había dado parte de la victoria. Entonces, pero hermanos, miren, todo esto es posible cuando tenemos en nuestro corazón el amor. El amor nos hace abrazar lo posible, lo que para muchos es imposible. Para usted y yo se hace fácil. Amén. O sea, Dios no nos dejó en vergüenza, sino que pudimos ver la gloria del Señor. Era impresionante por todas las calles, la gente evangelizando, la gente llevando literatura, entregando Biblias. No, maravilloso. Entonces, les decía que uno de los ingredientes que todos nosotros, como cristianos, y las características de Diácono, digo, el amor, o sea, pues hay algo muy importante que Dios le dice a la iglesia de Éfeso. Ustedes están haciendo esto, están haciendo lo otro, pero tengo contra ustedes algo, y es que han perdido el primer amor. O sea, no podemos pasar por alto todo lo que el Señor quiere que hagamos, que este es el evangelio de Cristo, este es el evangelio del reino. Segundo, les hablaba que para que el amor de Dios se manifieste en usted y en mí de la forma correcta, tiene que haber en cada corazón alegría, amén. O sea, si no hay alegría, si no hay ese gozo de poder hacer las cosas como Dios quiere, pues hermanos, difícilmente vamos a lograr el objetivo, ¿sí? Era maravilloso, caminábamos eran unos grandes montañas que teníamos que caminar. Había una hermana que su piecito tenía un poquito bien enfermito, una pastora, la esposa del pastor Álvaro, y mi esposa iba acompañándola, iba allí ayudándola. Pero claro, yo iba adelante con otros muchachos porque yo decía, el tiempo está muy corto, necesitamos ir a aquella casa, necesitamos ir a la otra. Y eran unas montañas bien impresionantes, pero lo que se reflejaba en cada uno de los rostros de esta persona era la alegría. Era el gozo. Nos parecía algo maravilloso el compartir el evangelio del Señor Jesús y ver tantas caritas alegres. Usted viera la felicidad que sentían aquellas personitas cuando recibían la palabra, y también al mismo tiempo su mercadito y un muñequito para sus hijos. Sentían un gozo. ¿Y sabe qué nos decía? Vuelvan otra vez. ¿Cuándo van a volver otra vez? Por favor, los esperamos. Entonces yo inmediatamente decía al pastor, ¿sí oye? Los esperan. Nosotros nos vamos, pero ustedes tienen que continuar el trabajo. Sí. Porque también había otra persona que estaba tomando nota, los nombres, direcciones, para continuar haciendo el trabajo con ellos. ¿Sí? Entonces era una logística muy bien organizada. Nos encantó de esta manera, que seguramente podemos nosotros también aquí implantarla para hacerlo en nuestro barrio. Amén. Qué bueno que un día salgamos unos hermanos con una cosa, otros con otra cosa, y salir de a 4 y llevar otra persona que lleva una tarjetita tomando datos para darles un seguimiento. Porque a veces yo me di cuenta que hemos hecho mucho trabajo, pero no lo hemos sabido hacer. Entonces Dios como que lo saca a uno de la comodidad y lo lleva allá para que se dé cuenta cómo es que se trabaja de la forma correcta para poder alcanzar muchas más almas para el Señor Jesucristo. Amén. Yo vengo con mi esposa retado para hacer un trabajo evangelístico en nuestra ciudad de una manera mucho más amplia, con mayores y mejores resultados. Amén. Pero todo esto tiene que haber, diga conmigo, amor. Segundo, alegría. Alegría. O sea, si no el Señor Jesús, hablando al juicio de la nación, dice, tuve hambre, ¿y qué? Y me diste. Tuve sed, y me diste de beber. Estuve desnudo, ¿y qué? Y me visitaron. Entonces es importante que esta labor, que realmente, hermanos, miren, entonces cuando yo abrazo el amor de Dios y lo manifiesto con alegría, ¿sabe cuál es el tercer resultado? Dios coloca una paz impresionante en mi corazón. Mire, una paz que usted ni se imagina. Cuando el pastor nos dijo ese mismo martes, ustedes estuvieron en un lugar muy, muy peligroso. Hermano, ¿sabe una cosa? El Señor nos arropó con una paz impresionante, ¿sí? Con mi esposa
Ah, gloria al Señor. Creo que se te pide, mis hermanos.